sé si el balazo venía de allá o venía de aquí. Tienes que limpiar tu mente. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente. Ni es... No me di cuenta o de allá. El hecho es que aquí cayó. Sí. Es lo más tremendo de mi vida. Mi México mágico, ese gran país conocido a una escala mundial, ya sea por su gastronomía, sus hermosas playas, o por tener la peor selección de fútbol que jamás haya visto. Pero por sobre todo, por ser la tierra del maíz. Un lugar tan extenso, lleno de diversidad y surrealismo como este, posee una gran cantidad de historias dramáticas, misteriosas y llenas de tragedia, que llegan a ser tan impresionantes hasta el punto, que el contarlas se vuelve una experiencia inolvidable. ¡Qué transavaledores! Aquí su intento de psicólogo amante de las gordibuenas favorito con un nuevo hielo, 3 meses después del segundo hijo de toda su puta madre. Y como bien dije en la presentación, toca hielo de México o más bien de temas que ocurrieron en este país, que van desde la desaparición de un científico hasta leche radioactiva. Cabe aclarar que tome temas los cuales se me hicieron más interesantes, algunos ya conocidos, pero que no está de más contar su historia. Sin nada más que decir, vamos a darle play a esta madre bola de indígenas. Es un área localizada en la parte central del Bolsón de Mapimí, entre los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. El Bolsón de Mapimí está situado en la parte centro-norte de México, a unos 180 kilómetros al noroeste de La Laguna, zona metropolitana que tiene como ciudades principales a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Forma parte del desierto chihuahuense. La zona del silencio está rodeada de mitos y se dice que guarda miles de misterios. Algunos de estos mitos sugieren que la zona tiene un magnetismo que causa interferencias en las transmisiones de radio y comunicaciones, y que hace que las manecillas de los relojes se descontrolen. Otros mitos hablan de una base de extraterrestres o una puerta dimensional. La historia más conocida sobre este lugar, ocurrió en julio de 1970, un misil de pruebas de 1500 Athena RTV lanzado desde una base militar estadounidense cerca de Green River, Utah, en dirección al polígono de WSMR, perdió el control y cayó en esta zona. El cohete transportaba 2 pequeños contenedores de cobalto 57. Inmediatamente, un equipo de especialistas llegó para buscar el misil, búsqueda que duró 3 semanas. Cuando finalmente se localizó el cohete, se construyó una carretera para transportar los restos y una pequeña cantidad de tierra contaminada. Como resultado de las operaciones de rescate de la Fuerza Aérea estadounidense, surgieron varios mitos e historias sobre el área, incluyendo extrañas anomalías magnéticas que impiden la transmisión por radio, mutaciones de la flora y fauna o visitas extraterrestres. La realidad es que la zona tiene una gran concentración de fragmentos de aerolitos, y que las ondas de radio no pueden propagarse allí, provocando que las brújulas y los relojes fallen. Además, la zona alberga varias especies endémicas, como la tortuga del desierto y los nopales violáceos. La contaminación de leche en México de 1986 a 1987 fue un incidente de salud pública, cuando fueron importadas toneladas de leche en polvo contaminadas con elementos radioactivos vendidas por el Irish Dairy Board a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. De manera deliberada, el IRB intentó comercializar 40.000 toneladas de leche contaminada. Los ofreció primero a Brasil, quienes rechazaron la oferta, ofreciéndoselo entonces a México. Tanto la Organización Mundial de la Salud como el embajador de Brasil en México, Antonio González de León, advirtieron que el cargamento ofrecido a Brasil contenía partículas radioactivas de cesio 137, elemento originado de la explosión de la planta de Chernobyl. La Secretaría de Salud autorizó a Conasupo la importación de 2.436,35 toneladas desde Irlanda, llegaron entre 1986 y 1987 a México para ser distribuidos de manera restituida. La distribución de la leche se realizó de manera diferenciada en el territorio mexicano con el fin de que no se concentraran posibles daños en una sola región. La leche contenía 2.730 becquereles por kilogramo, cuando normas internacionales la sitúan en máximo 150.
Como otras situaciones que eran susceptibles de ser polémicas, el gobierno mexicano implementó una estrategia mediática para ocultar el escándalo. La revista Proceso publicó un reportaje al respecto sobre el incidente en 1988, tras reportes de casos de cáncer infantil. El accidente por contaminación con cobalto 60 de Ciudad Juárez se refiere a la dispersión no intencional de 450 curios de cobalto 60 en 1983, provenientes de una unidad de radioterapia comprada ilegalmente por una empresa médica privada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México y posteriormente desmantelada por falta de personal para operarla. El material radiactivo terminó en un depósito de chatarra, donde fue fundido con otros metales, y produjo cerca de 6.000 toneladas de varilla contaminada, que se repartieron en 15 estados de la República Mexicana y otras ciudades de los Estados Unidos. Se estima que 4.000 personas fueron expuestas a la radiación como consecuencia de este incidente. Tremenda estupidez comprar una unidad de radioterapia, para que al final nadie en el putaderas hospital la supiera usar XD, pinches pendejas mamadas. Francisco Jorge Stanley Albaitero, también conocido como Paco Stanley, fue un locutor y conductor de televisión mexicano que también participó directamente, por un tiempo, en actividades de la política mexicana, ya que fue miembro del Partido Revolucionario Institucional. Fue asesinado cuando tenía 56 años a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en la zona del Pedregal, en Periférico Sur, provocando una fuerte movilización. El asesinato conmocionó al público mexicano, no solo porque ocurrió a mediodía en una zona de constante flujo vehicular, también por la información del conductor que trascendió en medios tradicionales. Su presunta adicción a la cocaína, su supuesto nexo con el narcotráfico y romances extramaritales, así como su relación con los presuntos actores intelectuales del ataque armado, Mario Bezares, Paola Durante, Jorge García y El Cholo. Ellos no solo enfrentaron el escrutinio público, también pasaron más de un año en prisión preventiva por su presunta culpabilidad en la muerte del presentador. Pese a cualquier pronóstico, todos recuperaron su libertad debido a falta de pruebas en su contra y, aunque las investigaciones continuaron, 25 años después persiste la pregunta: ¿quién lo mató? Pues sepa la bola quién se lo tronó, pero al menos el baile del gallinazo está cotorro. Se refiere a la influencia cultural que ejerce el narcotráfico sobre una sociedad, gustos generalizados y popularizados por narcotraficantes. La narcocultura ha afectado con particularidad a cada sociedad que ha tocado, pero en la que se ven estructuras mafiosas imponiendo costumbres y tendencias sobre el resto de la población, en algunos casos sino poca ética y estética. La narcocultura tuvo su origen en la década de 1960 en Estados Unidos, México y Colombia, la principal ruta del tráfico de sustancias ilícitas que te ponen más idiota de lo que estás, donde tomaron aspectos de las culturas autóctonas y glorificando la cultura del narcotráfico sobre todo en redes sociales. Este fenómeno ha afectado diferentes aspectos culturales como la música, la literatura, la moda, el arte, la arquitectura, costumbres y modo de vida, vehículos, estética corporal, pero ante todo la normalización de la violencia, el culto a las armas y el todo vale. Según el ex narcotraficante y escritor Andrés López López, la gente siente identidad cultural hacia el capo. Ven un héroe, un hombre de clase baja que consigue dinero. Soy consciente de que hay que tener respeto hacia los gustos personales, y que no todos compartimos los mismos gustos o ideologías. Pero aquí sí me vale completa verga XD, pinches gustos hediondos para gente pendeja que tiene guardado quesillo en la riata y que el changote les apesta a puro océano. La noche del 30 de noviembre se llevó a cabo el Knotfest México en el Deportivo Oceanía de la Ciudad de México. A pesar de que el festival transcurría con algunas fallas, todo parecía normal. Sin embargo, durante la presentación de Cherry Bombs, algunos asistentes comenzaron a saltarse la valla de seguridad que dividía la sección general del VIP hasta que esta fue derribada. Para arreglar este inconveniente, el show de Evanescence se retrasó y los asistentes esperaron más de 3 horas sin ninguna explicación por parte de la If Talent, los organizadores del festival. Momentos más tarde, Amelie y compañía publicaron un video en sus redes sociales donde cancelaban su participación en el festival y explicaban un poco la situación de las barricadas.
A pesar de esto, los fans aún tenían la esperanza de ver a Slipknot, pero finalmente la If Talent comunicó lo que ya era obvio. Fue así que se armó un mega desvergue, algunos asistentes comenzaron a arrojar piedras y vasos con tierra al escenario, era evidente que la seguridad no era suficiente para contenerlos, así que las cosas se salieron de control. La gente se subió al escenario para destruir y quemar los instrumentos de la banda. Hasta ese momento se pensaba que el Force Fest, la segunda parte de este festival, que estaba programada para el 1 de diciembre, se cancelaría. Sin embargo, las redes oficiales confirmaron que seguía en pie con todas las bandas prometidas. Pero volvería a valer completa moder, ya que Slipknot y Evanescence cancelarían sus presentaciones, jaja, que pendejos. Además que algunas bandas mexicanas aseguraron ser excluidas del festival sin previo aviso. Finalmente, la If Talent lanzó un boletín aclaratorio en donde se habla de una nueva fecha de Slipknot, así como de información para sus compradores en próximos días a través de su página oficial. Pinche desmoder que se armó por los jodidos que no pudieron pagar el VIP. Tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de 1985 y alcanzó una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y el hipocentro, a 15 kilómetros de profundidad bajo de la corteza terrestre. Las zonas de afectación del sismo fueron centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México. Hasta el momento ha sido el más significativo y dañino en la historia contemporánea del país. La réplica aconteció un día después, la noche del 20 de septiembre, el cual también tuvo gran repercusión para la capital, al terminar por colapsar estructuras y edificios reblandecidos el día anterior. Ante la carencia generalizada en el país de una cultura de protección civil y de protocolos de acción, las horas posteriores terminaron en un caos generalizado, el cual se fue calmando cuando la propia sociedad civil comenzó a autoorganizarse en las acciones de rescate y asistencia. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. 3.192 fue la cifra oficial, mientras que 20.000 fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones. Fue un suceso mediático sobre la desaparición y fallecimiento sospechoso de una niña mexicana de 4 años de edad. Paulette presuntamente se extravió de su recámara la madrugada del 22 de marzo de 2010. Su familia comenzó una campaña de búsqueda a través de televisión, anuncios y redes sociales. El cadáver de la infante apareció en su propia habitación la madrugada del 31 de marzo, siendo hallada en estado de putrefacción, y envuelta en las sábanas de su cama entre el colchón y los pies de la misma. En ese lugar, su madre dio entrevistas, expertos de diversas agencias habían entrado, algunos incluso con perros entrenados para localizar el paradero de la niña, e inclusive una amiga de la mamá de Paulette durmió en su cama sin percatarse de los restos. Su muerte fue declarada como accidente y se concluyó que había fallecido durante la noche después de que se volteara sobre la cama y terminara a los pies de esta, muriendo por asfixia descrita como asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Fue sepultada en el Panteón Francés de San Joaquín ubicado en Ciudad de México, en 2010, antes de que sus restos fueran exhumados y cremados el 3 de mayo de 2017. Me reservaré mis insultos hacia la negligencia de los padres, si es que se les puede decir así, porque no quiero que me bajen el video, pero me basta con decir que pinche caso como me hace encabronar. En política, una cortina de humo es una maniobra de distracción que pretende desviar el foco de interés de la opinión pública, a través de los medios de comunicación, respecto de una situación incómoda o de un tema sensible. Un ejemplo de esto y conectando con el primer nivel, el caso Paulette y la guerra fallida contra el narco. Donde día y noche era hablar del caso de la niña Paulette, hacer entrevistas, hacer recreaciones, hacer preguntas, envolver a como diera lugar al pueblo en el caso Paulette, haciéndolo olvidar de todas las demás injusticias que estaban pasando en el país, y lo más extraño, el caso se dio justo en el momento que el estado fallido de Felipe Calderón se estaba mostrando al mundo, los jóvenes asesinados en Juárez, Monterrey, Durango.
las críticas del gobierno estadounidense sobre la fallida guerra contra el narco, y cuando todo esto estaba en su apogeo llegó la noticia bomba, y el caso de la niña perdida y luego hallada muerta, acaparó todos los reflectores. Otro ejemplo, y por más ridículo que suene, fue la casual aparición del chupacabras, ocurrió a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, justo en ese momento cuando comienzan las críticas para el gobierno que se va, y aunque las primeras noticias sobre este llegaron de Puerto Rico, en nuestro país fue donde más controversia desató. Todo el mundo opinaba del chupacabras, desde mi tío Jaime Maussan hasta tu primo fan de FNAF. Al final, quitando algunas fotos y vídeos de muy mala calidad, jamás se logró comprobar ni corroborar su existencia. Aunque hay quienes dicen que la temporada del año en que más ataca es durante el fin de sexenio presidencial. Así que cuidado papirrines, que luego bailes chupan la cabra. Es un capítulo Lost Media de La Rosa de Guadalupe que estuvo basado en el trágico evento del Parque El Colibrí. El 12 de julio de 2012, un grupo religioso acampaba en un recinto ubicado en el Estado de México, cuando fue atacado por un grupo armado. 12 niñas, 2 de ellas menores de edad, fueron violadas y despojadas de sus pertenencias. Los perpetradores del ataque serían capturados y puestos en juicio. Al mes siguiente, durante los créditos del episodio La Edad de Merecer, se mostró un adelanto del siguiente episodio titulado Adiós Inocencia, basado en el incidente de El Colibrí. Los padres de las víctimas protestaron ante la falta de respeto que suponía el episodio, por lo que Televisa decidió no transmitirlo. La sinopsis recita: Carolina y Magda asisten a un campamento en el que pensaron vivirían una grata experiencia, pero fue todo lo contrario, vivieron un infierno cuando un grupo de delincuentes llegan a asaltar el campamento y matan a las jovencitas, una de ellas será Magda. Han pasado 4 años desde aquel terrible episodio en sus vidas, y Carolina ha estado llena de odio y rencor. Un día descubre casualmente al violador y toma una decisión: vengarse de él. El plan de Carolina será torturarlo y después matarlo, solo un milagro podrá salvarla del odio que la consume. Ahora si se pasaron de Eris los de La Rosa con este capítulo, mejor me voy con los Wolsoms. Cada 13 de septiembre, México conmemora la conocida como Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, ocurrida en 1847. Este episodio de la historia, que se enseña en las escuelas como uno de los mayores ejemplos de patriotismo del país, narra la defensa que un grupo de cadetes del colegio militar hizo del castillo de Chapultepec frente a las tropas de Estados Unidos, que había declarado la guerra a México un año antes. Pese a su juventud y su clara inferioridad numérica frente a las tropas invasoras, la historia relata que los 6 niños héroes se unieron a los soldados mexicanos y perdieron la vida en la batalla. Aunque, sin duda, el evento más destacado y difundido en México es el que narra cómo Juan Escutía, viendo que la lucha estaba ya perdida, se lanzó al vacío envuelto en la bandera mexicana que ondeaba en la fortaleza para impedir que los estadounidenses se apoderaran de ella como símbolo de su victoria. Expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que los niños héroes sí existieron y sí perdieron la vida en la toma del castillo de Chapultepec, que era sede del colegio militar. Pero apuntan a varias partes del relato difíciles de comprobar o acrecentadas para promover esa leyenda heroica. También hay quienes tienen la idea de que solo ellos 6 defendieron el castillo. Sin embargo, en Chapultepec había unos 200 hombres entre soldados y cadetes, a los que se sumaron los más de 600 miembros del batallón de San Blas, que acudió para tratar de frenar el avance estadounidense por las laderas del cerro. También hubo voces conservadoras que trataron de expandir mitos con los que restar importancia a esta historia, como el que apunta a que los niños héroes estaban castigados o presos en el momento del ataque y que, por lo tanto, lucharon porque no tuvieron opción de marcharse. O que incluso estaban en estado de ebriedad. Sobre el famoso episodio de Escutía lanzándose al vacío envuelto en la bandera mexicana, se aclara que es el mayor mito que, históricamente, no se puede corroborar ni hay evidencia de ello. Fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, la conciencia, la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía, entre otros temas, acerca de los cuales escribió 54 libros. Greenberg investigaba las posibilidades de expandir la conciencia humana y desarrollar el potencial mental a niveles insospechados. Entre otras cosas, imaginaba la posibilidad del uso de la telepatía.
Y parte de su misterio fue cuando, a finales de 1994, anunció un viaje que haría a la India y desapareció sin dejar rastro alguno. Desde el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grinberg se encuentra desaparecido. El 12 de diciembre, su familia preparó una fiesta en su honor para celebrar su cumpleaños número 48, pero él no se presentó. Era común que él realizara viajes de último minuto o que simplemente no contestara su teléfono por días, por lo que su desaparición al principio no pareció extrañar a su familia. La investigación de su desaparición fue llevada a cabo por el agente Clemente Padilla en mayo del 95, el cual diría que la causa de la desaparición de Grinberg fue por secuestro por dos hombres de negro para reclutarlo en proyectos secretos de control mental. Cuando se desclasificaron los proyectos MK Ultra y Stargate, el nombre de Jacobo Grinberg aparecería en ellos. Su teoría más famosa, titulado Teoría Sintérgica, propone que existe un continuo espacio de energía y que el ser humano común solo puede percibir una parte de este. El resultado de este proceso es lo que todo el mundo entiende como realidad, intentando responder a la pregunta de la creación de la experiencia. Según explica la teoría sintérgica, cualquier ser vivo que tenga la capacidad de experimentar o sentir puede vivir los tres procesos de interacción. Los niveles de experiencia de cada ser dependen de la complejidad de su campo neuronal y esta, a su vez, de la complejidad del cerebro del cual surge el campo. En lo personal, este caso es uno de los que más me gusta, no solo por la misteriosa desaparición de Grinberg, sino por toda la investigación que este señor hizo en vida. Yo sí me daba unos viajesotes de mota con este caballero XD. Que por cierto, ya hay un hielo explicando los proyectos anteriormente dichos, pa' que le eches un taco de ojo XD. Es un supuesto ente humanoide de enorme estatura y aspecto parecido al de una gigantesca polilla o un burro. Sus apariciones coinciden supuestamente con observaciones de ovnis o con la presencia de otras criaturas, incluyendo los hombres de negro. También se le ha relacionado con la inminencia de grandes catástrofes, siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte. El pedo aquí, es que en marzo de 2009, en la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre, fue visto por un joven y varias personas de la localidad. Narró que fue perseguido durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad. Describiendo estos hechos a su familia y las autoridades locales, lograron crear un retrato robot. Su aparición causó revuelo cuando casi un mes después en México estalló una epidemia de gripe A, que causó la muerte de varias personas. Hay otro avistamiento de este presunto críptido en Veracruz, concretamente en Pueblo Viejo, y donde se le da la clásica descripción del Mothman, una criatura alada de una altura aproximada a los 3 metros, alas largas parecidas a las de un murciélago y un par de ojos rojos. Sin embargo, hay una distinción en este Mothman, ya que según el testigo, tiene un aspecto más cercano a lo humanoide, pues su cabeza era muy parecida a la de un hombre, y no a la de una bestia, como se le suele describir. Otro pinche tema que me mama XD, pero ya hay chingos de icebergs de críptidos, además que me da hueva XD. Es un sitio web mexicano que está funcionando desde el 2 de marzo del 2010 bajo la administración de un solo escritor, al cual le llama la atención cómo los narcotraficantes astutamente se ganan la vida, y se la quitan a otras. La idea de crear blog del narco surge cuando los medios de comunicación y el gobierno intentan aparentar que en México no pasa nada, debido a que los medios están amenazados y el gobierno aparentemente comprado. Fue que decidimos crear un medio de comunicación con el cual podamos dar a conocer a la gente qué es lo que pasa, redactar los acontecimientos exactamente tal cual fueron, sin alteraciones o modificaciones a nuestra conveniencia. No está en contra o a favor de ningún grupo delictivo, tampoco tiene la intención de ofender o incomodar a la sociedad, solo se publican notas de manera periodística. Fue un cantante y compositor mexicano de corridos y rancheras, conocido como el Rey del Corrido. Su voz y estilo lo convirtieron en una figura revolucionaria de la música regional mexicana. El 15 de mayo de 1992, ofreció un concierto en el Salón Bugambilias en Culiacán, Sinaloa, México. A mitad del concierto, al momento de interpretar el tema Alma Enamorada, recibió una nota de amenaza de muerte. Después de su actuación, informó a su personal la amenaza y se le dijo que se aislaría en una residencia en la noche. El 16 de mayo de 1992, Sánchez viajaba en una camioneta Chevrolet Suburban por las calles de Culiacán.
Esta fue interceptada por personas vestidas de policías federales. Aproximadamente a las 6 de la mañana del día siguiente, el cuerpo de Chalino fue descubierto al lado de una carretera con 2 heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. Fue enterrado en el Panteón Los Vasitos, en la pequeña localidad llamada Los Vasitos Sindicatura de las Tapias, localizada en Culiacán, Sinaloa. Una de las teorías sobre su asesinato es que al momento en que su hermana fue violada por un miembro de alta jerarquía de un cártel de droga, cuando Chalino Sánchez tenía 17 años, siendo testigo de un acto horripilante, lo orilló a tomar venganza por su propia cuenta, asesinando al culpable del horror que le causó a su familiar. El mismo hecho le hizo migrar hacia Estados Unidos, en donde su carrera musical comenzó a dar frutos. Al volver a dar un concierto a México y siendo ya muy popular, los secuaces del hombre asesinado 10 años atrás, quisieron vengarse, cumpliendo con su cometido. Es una frase atribuida al presentador mexicano Jacobo Zabludovsky en el contexto del movimiento de 1968 en México y la matanza del 2 de octubre de ese año en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México. Dado que no se conocen grabaciones del programa del conductor, la frase ha sido usada para ejemplificar la censura del gobierno mexicano en esos hechos, tiene diferentes versiones y Zabludovsky podría incluso no haberla pronunciado. Diferentes versiones afirman que en un noticiario de Telesistema mexicano que conducía Zabludovsky, este habría minimizado los hechos del 2 de octubre de 1968 abriéndolo con la mítica frase. Algunas fuentes afirman que la noche misma del 2 de octubre el conductor dijo la frase, otros, que la frase fue dicha por la mañana o por la noche del 3 de octubre de 1968, y demás afirman que lo hizo vistiendo una corbata negra. Una fuente cita como el autor de la frase el mismo 2 de octubre al conductor del programa Mesa de Celebridades, Agustín Barrios Gómez. Zabludovsky leyó al aire la versión oficial de los hechos sobre un zafarrancho. Narraría 30 años después que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz le habría reprendido vía telefónica el salir a cuadro vistiendo una corbata negra. En ninguna entrevista Zabludovsky aceptó o rechazó haber dicho la frase. En cambio, argumentó sobre el control férreo que se tenía de los medios desde la presidencia de México. El Mundial de México 1986 será uno de los más recordados en la historia del fútbol, no solo por el apoteósico desempeño que tuvo Diego Armando Maradona para darle a Argentina su segundo título del mundo, sino también por la destacada participación que tuvo la selección mexicana, que dirigida por Bora Milutinovic, estuvo a una tanda de penales de disputar las semifinales del torneo. En aquella ocasión, todo el pueblo mexicano se unió para dejar los problemas atrás y disfrutar en torno al enigmático torneo. Sin embargo, apenas en la inauguración del campeonato, sucedió algo que no ha vuelto a ser visto. El público que se dio cita en el Estadio Azteca el 30 de mayo de 1986, al partido inaugural entre Bulgaria e Italia, aprovechó que el sonido del inmueble falló justo cuando el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, dio su discurso de inauguración, por lo que la gente no dudó en abuchear a gritos y pitidos sus palabras, recordando el penoso actuar del gobierno mexicano ante el terremoto de 1985, en donde el 19 de septiembre de aquel año, la Ciudad de México recibió el desastre natural más grande y catastrófico de su historia. El pueblo no olvidó cómo el gobierno prácticamente desapareció durante las primeras horas después del siniestro terremoto, por lo que desahogó una parte de la impotencia que tenían en contra del presidente y sus allegados. Juana Barraza Samperio, conocida también como la Mataviejitas o la Dama del Silencio, es una asesina en serie mexicana, condenada a 759 años de prisión por haber asesinado a un total de 17 ancianas y haber cometido 12 robos entre finales de los años 90 e inicio de la década de los 2000. El primer asesinato atribuido a esta mujer fue cometido a finales de los años 90, entre 1997 y 1998. Todas las víctimas de la asesina eran ancianas de 60 o más años, quienes en su mayoría vivían solas y solían ser engañadas con la historia de que serían apoyadas con una ayuda económica que el entonces gobierno les brindaría. Sus asesinatos eran provocados por golpes, heridas de armas punzocortantes o estrangulación, con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas.
En el transcurso de las actividades criminales del asesino, las autoridades policíacas fueron duramente criticadas por los medios de comunicación puesto que, todavía a finales del 2005, asumían un sensacionalismo mediático respecto a un asesino en serie. Asimismo, se criticó el hecho de que el asesino era buscado, tal vez inútilmente, entre las prostitutas y travestis de la Ciudad de México. Entonces, la policía suponía, debido a reportes de testigos, que se trataba de un hombre que se vestía de mujer para obtener el acceso a las viviendas de sus víctimas. En alguno de los casos, se reportó que se había visto a una mujer corpulenta vestida con una blusa roja. La búsqueda del asesino fue complicada debido al cúmulo de evidencias contradictorias. En un punto de la investigación, la policía conjeturó que eran dos asesinos los que podrían estar implicados. El 25 de enero de 2006, fue arrestada al intentar huir de la casa de su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años de edad, a quien estranguló con un estetoscopio. Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, que se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Fue candidato a la presidencia de México por el PRI hasta su asesinato. Luego de un inicio de campaña afectado por los efectos del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el 1 de enero de 1994, Colosio llegó el 23 de marzo de ese mismo año al aeropuerto Abelardo L. Rodríguez de la ciudad de Tijuana, Baja California. El primer lugar a visitar sería la colonia popular Lomas Taurinas, uno de los muchos asentamientos irregulares en la ciudad de Tijuana. En una explanada en pendiente, sobre la calle La Punta, se colocó un templete improvisado, montado sobre una camioneta. Cuando Colosio había caminado unos 13 metros y medio en la explanada, uno de los asistentes al mitin penetró el cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído derecho del candidato y disparó. Un segundo disparo alcanzó a Colosio en el abdomen, quien cayó al suelo inconsciente, sangrando de la cabeza. En medio de la confusión, el grupo de seguridad capturó a un hombre de 23 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra. El presunto autor de los disparos, identificado como Mario Aburto Martínez, de 23 años de edad, originario de Michoacán y radicado hacía 8 años en Tijuana, fue detenido inmediatamente por quienes rodeaban al candidato en el momento del atentado y fue puesto a disposición de las autoridades. Mario Aburto sería interrogado por Manlio Fabio Beltrones en la noche del asesinato. Sin embargo, corrieron las versiones de que la persona presentada a la prensa en los días posteriores al acontecimiento, lucía un corte de cabello militar, era de tez menos morena, no tenía marcas de los golpes y hematomas sufridos en el rostro y parecía estar más obeso que la persona dada a conocer momentos después del atentado, lo que desencadenó una serie de rumores sobre la autenticidad y posible reposición del verdadero asesino. Distintas versiones señalan la existencia de una conspiración de Estado. Sin embargo, la versión oficial señala únicamente la participación de Aburto en el homicidio. Hechos del 2 de octubre de 1968 durante un mitin llevado a cabo por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, en la Ciudad de México. Dicha concentración se llevaba a cabo en el contexto del movimiento estudiantil que había estallado el 22 de julio de 1968 debido a la represión de estudiantes por parte de las fuerzas policíacas del Distrito Federal y de elementos militares del ejército mexicano, tras una riña entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM. Los asistentes al mitin fueron atacados por elementos del ejército mexicano y por miembros del grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, el cual, según se sabría años después, era conformado por miembros del Estado Mayor Presidencial. Días después del ataque, el gobierno y los medios de comunicación en México afirmaron que las fuerzas gubernamentales habían sido provocadas por los manifestantes que les disparaban. Sin embargo, los documentos oficiales publicados desde el año 2000 sugieren que los tiradores habían sido empleados por el gobierno. En 1968 Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la Dirección Federal de Seguridad, informó que 1.345 personas fueron arrestadas.
Por otro lado, investigaciones recientes como la realizada por Kate Doyle, analista de política estadounidense en América Latina e investigadora en el Archivo Nacional de Seguridad, documentan la muerte de 44 personas. No obstante, las estimaciones de víctimas durante el movimiento estudiantil han variado conforme a las nuevas investigaciones y el acceso a los documentos históricos de la época, por lo que aún no es posible contar con una cantidad definitiva, aunque algunas fuentes señalan que la cantidad real de muertos, solo el 2 de octubre, oscila entre 300 y 400, con testigos presenciales informando de cientos de muertos. El 5 de marzo de 2022, hubo un partido de la Liga MX entre los equipos de fútbol Querétaro y Atlas. En dicho evento, se produjo un motín violento entre los seguidores de ambos clubes. Las grabaciones compartidas en las redes sociales evidenciaban escenas de grupos de hombres agrediendo brutalmente a otras personas, golpeándolas, pateándolas, arrastrándolas e incluso despojándolas de su ropa. De acuerdo con informes gubernamentales oficiales, el saldo fue de 26 personas lesionadas, 3 de ellas de gravedad. Sin embargo, en medio de la confusión que siguió al motín, varios medios de comunicación informaron inicialmente sobre supuestas muertes. Estas noticias se retractaron rápidamente y desde entonces, el gobierno ha mantenido la postura de que no se registraron decesos en el incidente. No obstante, esta versión oficial ha sido objeto de polémica y cuestionamiento. Dado el carácter extremo de la violencia visible en las imágenes difundidas, así como los testimonios de testigos presenciales del suceso, muchos criticaron y pusieron en duda la afirmación gubernamental de que no se produjeron muertes durante la trágica jornada, quedando la cifra en 35 muertos, conforme a los testimonios de los guardias de seguridad del estadio.